que por esta santa palabra se nos perdonen nuestros pecados. Amén. Muy buenos días nuevamente, mis hermanos y hermanas. Siempre saludándoles con cariño, con aprecio, con cercanía y con el mejor de los deseos de que vivamos siempre en la misericordia de Dios, su amor y su plenitud. Saludar también con cariño a los que nos permiten entrar en sus hogares a través de los medios de comunicación social y que siguen la página de la parroquia y otros canales que comparten la fe desde nuestra parroquia, el Carmen de Gaspar Hernández. Quiero de una manera muy especial acercarme en afecto a la familia de Perfecta Brito y de Victoria Amaro, que hoy recordamos los 9 días de su sentido fallecimiento. Ambas, dos mujeres de nuestra parroquia, de nuestra comunidad, que vivieron la fe, la cercanía en el Señor. Y recordarle a ustedes, querida familia, la muerte no tiene la última palabra, sino la victoria de Cristo. Y hoy, recordando esta fiesta del Cristo Rey del Universo, nos aseguren la esperanza de saber que los que se nos han adelantado están en el mejor lugar, aunque nos duela a nosotros que nos quedamos aquí, pero pasan ahora a una vida nueva y, sin temor a equivocarme, la verdadera vida, que es estar en la presencia del Señor. Así que con ustedes nuestra oración y cercanía para que el Señor fortalezca en estos tiempos de dificultad y de realidad de separación física, pero que la fe y el recuerdo vivo en nuestro corazón de lo que ellos hicieron y vivieron, estas dos madres de familia, permanezca vivo en nuestro corazón. Por otro lado, hoy también estamos celebrando, como se dijo al principio, de los demás cumpleaños. Quiero felicitar de una manera especial a uno de los miembros del staff, de colaboradores de la Cámara, Leonardo Castro Jr., que hoy cumple, yo creía que era 18, pero son 17, todavía sigue siendo un niño. 17 años, para ti el abrazo y la felicitación en este día. Permítanme, mis queridos hermanos y hermanas, tener una reflexión en el día de hoy que nos ayude a todos. Saben que en los días de la cirugía siempre hay un periodo post-cirugía que es una especie de descanso forzoso. Y en esos tiempos, sobre todo cuando por la realidad misma de la enfermedad o de la situación, uno se acostaba temprano, 8 y media, 9 de la noche, uno hacía un sueño hasta las 3 y media de la mañana, 4 o antes, y en esos días que despertaba me llegaban muchas cosas a la cabeza, muchas reflexiones y muchos momentos de nostalgia por un lado y de compromiso por otro, y me dio por escribir algunas cosas en algunos momentos. Y a raíz de la semana pasada que leía un escrito precisamente de uno de los pastores de la Iglesia Dominicana, hablando sobre la realidad de que los tiempos han cambiado y los modos de respuesta han cambiado, pero sin necesidad y sin el criterio de controversia, solamente llamar a una reflexión en este día de Cristo Rey del Universo. Y como bien se mencionaba en la monición de entrada, acercarnos a esa visión profética de la Iglesia que nunca debe perderse, porque Jesús realizó su ministerio muy ligado a la realidad social, y la salvación de Jesús es una salvación para el ser humano de forma integral. No podemos separar una cosa y la otra. Lo espiritual muchas veces se vive a plenitud después que hay una sanación social, y cuando Jesús sanaba espiritualmente, incorporaba a la persona a la vida social. Y quiero entonces en este día hacer una reflexión, no para desanimar, sino para comprometernos, no para obviar o decir o criticar otras cosas, sino el saber que la realidad de la Iglesia no se encasilla solamente en una persona, en un pensamiento o en un lugar determinado. La Iglesia, que es el cuerpo místico de Cristo, y como lo dice Pablo en la carta a los Colosenses, Él es la cabeza, nosotros la Iglesia, Él es la cabeza de la Iglesia. Y el cuerpo no puede estar separado de la cabeza. Ciertamente los tiempos han cambiado, pero Jesús
es el mismo ayer, hoy y siempre. Y con toda humildad hago esta reflexión para que todos nos veamos reflejados, porque ciertamente la vida profética es parte central del cristiano en cuanto recibe el bautismo, y es misión de todos. Hoy, mis hermanos y hermanas, celebramos a Cristo Rey del universo, el Señor de la historia, que reina no desde un palacio, sino que reina desde la cruz. Y precisamente por eso, esta fiesta es un juicio al corazón mismo de la Iglesia, a nuestra misión, a nuestra integridad, a nuestro silencio. Porque no se puede proclamar a Cristo Rey si al mismo tiempo la Iglesia abdica del profetismo que Él nos mandó a ejercer. Hemos escuchado o podemos interpretar de la primera lectura de hoy de Samuel, segunda de Samuel capítulo 5, tú serás pastor de mi pueblo. Los pastores que se callan no cumplen su misión. Cuando las tribus ungen a David como rey, como hemos escuchado, no lo eligen por su diplomacia, ni por su simpatía, ni por conveniencia política. Lo eligen porque era pastor. Lo eligen porque era pastor, porque defendía, porque enfrentaba peligros, porque daba la cara. La palabra de Dios es clara, mis hermanos y hermanas. Un pastor que no defiende al pueblo no es pastor. Un pastor que evita el conflicto no es pastor. Un pastor que teme hablar no es pastor. Hoy, en la República Dominicana, vemos como muchas voces eclesiales se han vuelto prudentes en exceso, silenciosas en exceso, cuidadosas en exceso, hasta el punto de que su silencio ya no es prudencia, es complicidad involuntaria. No se puede justificar diciendo, es un estilo pastoral nuevo. Ya no somos como antes. Aquellos tiempos eran tensos. Mis hermanos y hermanas, la verdad es otra. El silencio actual no es evolución pastoral, no es evolución pastoral, es renuncia pastoral, porque tenemos que asemejarnos y caminar con Cristo en el corazón, quien reinó y reinó desde una cruz. El Evangelio que hoy hemos escuchado, capítulo 23 de Lucas, Jesús está frente al poder político, frente al poder militar, frente al poder religioso. Está siendo ejecutado injustamente, humillado, abandonado. Y aún así habla, no se calla. No calla, no se esconde. No dice, para no politizarme mejor guardo silencio. No dice, para no dividir mejor no denuncio. No dice, para no molestar al poder mejor no hablo. Jesús denuncia, Jesús confronta, Jesús defiende la verdad. Por eso es rey, mis hermanos, por eso Él es rey, porque habló cuando costaba, porque la cruz no le robó la voz. Preguntarnos, ¿y hoy? Muchos pastores optan por un silencio que Jesús nunca eligió. Realmente, mis hermanos, y con toda humildad digo que el discurso elegante no puede justificar la cobardía pastoral. Hoy comúnmente se repite en algunos círculos, somos o son de otros tiempos, era todo un estilo pastoral distinto. Falso. La profecía no hablaba por estilo, hablaba por fidelidad al Evangelio y a Jesucristo el Señor. Ahora se dice, ahora somos más humildes, más sencillos, menos príncipes. Falso. La humildad no es silencio ante la injusticia. La humildad no excluye la valentía. Jesús fue humilde, pero llamó zorro a Herodes. Jesús fue manso, pero expulsó a los mercaderes del templo. Jesús fue servidor, pero confrontó la hipocresía de los fariseos. Otros dicen, no queremos que nos usen políticamente. Excusa. Denunciar injusticia no es política, es evangelio. Y el miedo a ser usado no puede justificar el abandono del pueblo. Otros dicen, no es nuestro rol ser mediadores, pero sí es nuestro rol ser pastores. Y un pastor que calla mientras el lobo devora al pueblo no es prudente, es desertor. Realmente, mis hermanos, nuestro pueblo sigue sufriendo, pero la voz profética a veces
aparece con mucha escasez. ¿Acaso no hay razones para hablar hoy, mis hermanos y hermanas? Podemos enumerar algunas y ustedes podrán poner otras. Violencia policial, corrupción descarada en todos los ámbitos de la vida social. Y que me perdone Andrés, que es más viejo del ministerio aquí, pero coño, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Corrupción descarada, desigualdad creciente, crisis migratoria que deshumaniza, inseguridad que mata, familias enteras viviendo en precariedad. Antes la iglesia hablaba alto porque el pueblo estaba herido. Hoy el pueblo sigue herido, está igual o más herido que antes. Y la iglesia calla. No es coherencia, no es humildad, no es prudencia. Es ausencia de profetismo, es miedo disfrazado de espiritualidad, es silencio que traiciona el reinado de Cristo. Por eso hay que resonar los que escuchamos hoy en la carta a los Colosenses, capítulo 1, los versos del 12 al 20. Nos recuerda quién manda, y Cristo no reina desde la comodidad. Pablo nos lo dice muy claro, que Cristo es cabeza, principio, plenitud, primogénito, imagen del Padre. Si Cristo es la cabeza, la iglesia no puede ser un cuerpo sin voz. Si Cristo es la verdad, la iglesia no puede ser institución de silencios diplomáticos. Si Cristo es rey, la iglesia no puede vivir de neutralidades cobardes. Y en medio de todo, y mirando el Evangelio, hay alguien que habló. El único que habló en el Calvario fue un crucificado. Ni los sacerdotes de aquel tiempo, ni los escribas, ni las autoridades religiosas, todas esas voces callaron. ¿Quién habló? Un hombre condenado, marginado, despreciado, que llamamos comúnmente el buen ladrón. Ese hombre crucificado tuvo más claridad evangélica que los líderes de su tiempo. Hoy muchas veces el pueblo sencillo tiene más conciencia del reino que algunos pastores que callan para no incomodar. Proclamar a Cristo Rey exige recuperar la voz, mis hermanos, aunque nos cueste la cruz. Hoy Jesús nos mira y nos pregunta, ¿de qué sirve celebrar al Rey si su iglesia no reina con Él en verdad y justicia? Mis hermanos, mis hermanas, el silencio no es humildad, la neutralidad no es evangelio, la tibieza no es misión, la comodidad no es pastoreo. Hoy Cristo Rey nos exige recuperar la voz, defiendan al pueblo, no negocien la verdad, no teman al poder, sean profetas de acuerdo a su bautismo. Porque si la iglesia calla, otro rey ocupará el trono. La violencia, la corrupción, la mentira, el miedo, la manipulación, la injusticia. Y ese no es Cristo, ese no es nuestro Señor. Que Cristo Rey devuelva a su iglesia el coraje que brota de la cruz y la voz que nace del Espíritu Santo. Pero en medio de todo esto, mis hermanos, mirándolo de forma cruda, hay que volver la mirada a Cristo Jesús, el Señor, con un sentido de esperanza, que es lo que nos mueve a nosotros en este año jubilar, en la experiencia de Cristo muerto y resucitado en la iglesia, y la experiencia del Espíritu Santo es que las crisis, las dificultades son para dejar ver y entrever la presencia de Dios, que nunca nos deja solos. La presencia de Cristo, que es buen pastor, que es Rey del universo, que es el Señor nuestro, y que fijando la mirada a Él, abrazándolo a Él, no solo en la gloria del momento, sino en el momento de la crucifixión, hay esperanza en Él. Mis hermanos y hermanas, en esta solemnidad de Cristo Rey del universo, la iglesia nos regala una verdad que sostiene el corazón y renueva la esperanza. Decía al principio que la iglesia, el concepto de la iglesia, la acepción iglesia, no se enmarca tan solamente en un territorio, en un lugar, sino la iglesia, que es cuerpo de Cristo, trasciende territorio, fronteras y muchas cosas más. No estamos gobernados por el caos, mis hermanos y hermanas. La iglesia hoy nos renueva con esta fiesta y esta solemnidad de Cristo Rey del universo, renueva la esperanza,
No estamos gobernados por el caos, ni por los poderes de este mundo, ni por la oscuridad, sino por Cristo Rey, humilde, Rey de misericordia, Rey que salva, Rey que no abandona al rebaño. Hoy afirmamos, mis hermanos y hermanas, con fe profunda, que Cristo es el Señor de la historia y que aunque a veces el mundo parece tambalear, aunque la iglesia atraviese momentos difíciles o dolorosos, el trono de Cristo permanece firme. Y recordando el Evangelio de Mateo, a veces que llegan esos momentos difíciles, incluso de escándalo interno, dice Jesús, las puertas del infierno no podrán contra ella, porque está cimentada en la verdad de Cristo, cimentada en la verdad del Evangelio, está cimentada en lo que recibieron y promovieron los apóstoles, la verdad de Cristo que nos hace libres e hijos de Él. Hoy afirmamos con fe profunda que Cristo es el Señor de la historia y que aunque a veces el mundo parece tambalear, aunque la iglesia atraviese momentos difíciles, vuelvo a repetir, el trono de Cristo permanece firme. Su reino no es un sueño, es una realidad que crece y crece a veces en el silencio del Espíritu, en cada gesto de perdón, en cada familia que persevera. Hoy que recordamos ese paso por la familia, que muchos de los cascos de las diócesis nuestras están celebrando o celebrarán la caminata de este paso por la familia. Hay que motivarlo, que no solamente nos quedemos con un solo paso el último domingo del año litúrgico, sino que cada cristiano, cada cristiana, cada familia que conoce a Dios procure caminar permanentemente defendiendo el valor de la familia. Que no podemos dejar que ni la modernidad, ni las huellas digitales, ni la IA famosa de ahora nos quiten el valor insustituible de la familia, y que hay muchos bombardeos, muchas cosas que atacan, que enfrentan y quieren destruir y aminorar la estabilidad de la familia. Una de ellas, lamentablemente, fue la sentencia que evacuó el Tribunal Constitucional hace poco, que aunque hay realidad de respeto de la intimidad personal, pero hay señas, ahí se le vio el refajo. No tan solamente al Tribunal Constitucional, quizá muchas realidades de políticas de gobiernos que disfrazados de cristianismo quieren meternos el cuchillo por detrás. Y hay que defender la familia, hay que defender la verdad, hay que defender los valores cristianos. Pero ojo, mis hermanos, eso no nos toca a nosotros tan solamente como pastores o ministros. Debe ser una pelea, una guerra de cada uno de los bautizados de nuestra parroquia y de nuestro país. Defender los valores, impregnarnos de los valores de Cristo y el Evangelio, para que así podamos salvaguardar lo poco que nos queda. Pero eso poco, si lo ponemos a los pies de Jesús crucificado y luego en la experiencia del resucitado, podremos vencer. Porque aunque el mundo, la sociedad del mundo y otras cosas más quieran hacernos crear la percepción de que ya todo se embromó, de que no hay oportunidad, claro que sí. Cristo ha vencido, y como dije al principio, Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre. Y si Él venció al maligno, a Satanás, y fíjense que lo venció en una manera que el mundo todavía no comprende, lo venció muriendo desde la cruz, y a resucitar triunfa victorioso, recordándonos a nosotros que no debemos tener miedo. No debemos tener miedo ni a la realidad de este mundo, ni a la maldad del diablo, porque estamos nosotros bautizados y estamos revestidos de la sangre de Cristo, y nos ha dado la gracia de su presencia, y Él camina con nosotros y no nos deja solos. Decía hace un momentito que Él se hace presente precisamente en cada gesto, en cada familia que persevera. Por eso, mis hermanos, no perdamos la confianza en la iglesia. La iglesia no es únicamente sus debilidades y sus sombras. La iglesia, y que nos quede eso en la cabeza y en el corazón, la iglesia, a pesar de sus imperfecciones, porque está compuesta por nosotros, la iglesia es el pueblo de Dios que camina bajo la mirada de Cristo, Rey del universo. Es la lámpara que el Espíritu mantiene encendida. Es el cuerpo vivo de Cristo que sigue anunciando la luz en medio de la noche. Mis hermanos, la iglesia es más grande que los errores de algunos humanos, más fuerte que las tormentas de este tiempo, más luminosa que cualquier oscuridad que quiera silenciarla.
porque su rey no es un rey terrenal. Su rey es Jesús, que reina desde la cruz, que vence amando, que gobierna perdonando y que atrae dando salvación. Él sigue diciendo hoy: yo estoy con ustedes todos los días. Y si Cristo, Rey, camina con nosotros, y realmente camina con nosotros, no estamos solos. Y si Él camina con nosotros, no hay herida que no pueda Él sanar, no hay pecado que no perdone, no hay caída de la que no podamos levantarnos, no hay noche que no pueda ser llenada por la luz de Cristo. En este día santo, mis hermanos y hermanas, en este día santo, dejemos que Cristo reine en nuestros corazones, llene, impregne de su gracia nuestra vida, en nuestras familias, en nuestra comunidad. Que Él sea la brújula, la fuerza, el consuelo y la esperanza en medio de toda tribulación. Y salgamos hoy, mis hermanos, salgamos hoy de nuestra parroquia con la certeza. La última palabra sobre la iglesia, sobre el mundo, sobre nuestra vida, no la tiene el miedo, ni la violencia, ni el pecado. La última palabra la tiene Cristo, que es Rey del universo. Es palabra de vida, es gracia y es esperanza. Y confiado en Él, mis hermanos, si nos atamos a Él, si nos dejamos llenar por Él, si nos dejamos sostener por Él, como dije hace un momentito, podremos vencer toda tempestad y toda realidad y circunstancia. Abramos nuestro corazón, reconozcamos a Cristo como Rey del universo, y nosotros, en el buen sentido de la palabra, seamos sus verdaderos súbditos, dejándonos llenar de Él y caminando tras las propuestas de vida que nos da, porque Él es el único que da plenitud a la vida eterna. Cada uno de nosotros, y con esto termino, fungimos un rol, fungimos un ministerio de acuerdo a las enseñanzas que Jesús quiere en el momento. Pero en medio de todo, lo importante, mis hermanos, es vivir la gracia del bautismo, la gracia del bautismo. Y al vivir la gracia del bautismo, todo lo demás se condensa y se da plenitud. Y cada uno entonces en el caminar nos vamos ubicando en los lugares correspondientes. Pero la mirada siempre puesta en Jesús el Señor. Y aunque miles fracasen, el Señor permanece. El Señor está allí. Y termino recordando en una prédica que hacía el Padre Linares, me parece, sí, en Colombia, cuando estaba en el ejercicio, en medio de una misa en Cuaresma. Decía: cuando usted vea a un sacerdote, cuando vea a un obispo, cuando vea a un diácono, cuando vea a un miembro de la iglesia que ha flaqueado, mire un chin más para arriba. La mirada puesta en el Señor, que se hará presente en un momento de forma real, verdadera, consustancial y plena en la fracción del pan. Cada uno de los momentos y espacios de nuestra asamblea es voz de Cristo, que se hace presente en ustedes como asamblea, se hace presente en la proclamación de la palabra misma, se hace presente en quien preside en el ejercicio de la que Él nos ha ofrecido, pero de una manera bella, hermosa, singular, extraordinaria, esperanzadora, se hará presente sobre el altar. Lo hemos repetido otras veces. En el momento de la consagración hay algo espectacular, cielo y tierra se unen. Nos vamos claramente, nos trasladamos al momento mismo de la crucifixión del Señor, porque entregándose por nosotros, pero al quedarse presente entre nosotros es la experiencia de aquel que nos invita a reconocerle a partir del pan. Cristo Jesús es el Señor, es el Rey, nunca lo olvidemos. Él permanece con nosotros, nos propone la vida que ha de vivir en la gracia, y nosotros reconozcámoslo a Él como Rey del universo y glorifiquemos su nombre viviendo conforme a sus enseñanzas. Amén.